Señor, te pido que bendigas este día. Te damos gracias porque nos diste un día más de vida y nos diste un día más de enseñanza. Te damos gracias porque nos has bendecido y que la parte para nuestra casa, nuestra casa de nuestros hermanos, de nuestros pastores, de nuestra familia. Dale a aquel de comer que no tiene. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a empezar con otro capítulo más de esta serie que se llama Quebrantamiento del corazón avivado por Dios. Y bueno, el día de hoy vamos a ver la primer frase y le voy a pedir de favor a Vania si la puede leer, por favor. Sí, el quebrantamiento es el comienzo del avivamiento. Es doloroso y humillante, pero el único camino. Roy Hession. Bueno, el día de hoy el capítulo es precisamente titulado ¿Qué es el quebrantamiento? Y bueno, si nosotros fuéramos a la librería el día de hoy, y buscáramos algún libro que nos ayudara en nuestras vidas, casi por lo regular todos los libros que vamos a encontrar en la librería es cómo encontrar felicidad, cómo encontrar paz, cómo relacionarte mejor con tus hijos, cómo sentirte más cerca de Dios, de la oración, cómo triunfar incluso en el trabajo, en la escuela. Incluso hay libros que dicen así como que los 7 hábitos de no sé, del cristiano altamente efectivo, todo ese tipo de cosas, pero casi por lo regular no hay muchos recursos o herramientas para estas inquietudes en cuanto a dolor, en cuanto a nuestras necesidades. ¿Por qué tantos cristianos? Esa es como una pregunta al aire aquí, ¿no? ¿Por qué tantos cristianos llevan o llevamos vidas frustradas, derrotadas, vacías, estériles? Lo que pasa es que en el fondo muchos anhelamos experimentar de una manera más real lo que es la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas. Y la situación es porque necesitamos que nuestro corazón pueda ser avivado. Sin embargo, muchas voces el día de hoy nos señalan, no nos señalan más bien cuál es la verdadera forma o cuál es la verdad para poder avivar nuestro corazón y que nos pueda hacer libres. Entonces, ¿qué clase de corazón es el que Dios quiere avivar? Esa es con la primera pregunta que queremos iniciar. Y eso lo vamos a encontrar aquí en Isaías 57:15. Nos dice, porque lo dice el excelso y sublime, aquí se está refiriendo a Dios, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Entonces, aquí no pierdan de vista esta palabra contrito. Ahorita más adelante lo vamos a explicar. Y a través de este versículo nos vamos a dar cuenta que Dios, Él tiene, si podríamos así decirlo, 2 moradas. La primera es que dice que Él habita en un lugar que es santo, en un lugar sublime. Y la segunda, que es algo que debería de impactar nuestras vidas, es que otra de sus moradas de Dios es en un corazón, que es un corazón contrito y en un corazón humilde. Ese es donde Dios quiere habitar. Entonces, ¿con qué clase de gente es donde Dios precisamente puede hacer esa morada? Creo que los que estamos ahorita conocemos el Salmo 51 y ahí es donde encontramos una de las oraciones más sinceras en cuanto a lo que es arrepentimiento después de haber cometido pecado. Si no lo recuerdan, es cuando David le pide perdón a Dios después de que había cometido adulterio con Betsabé, después de que había ahora sí que cometido también esta cuestión de mandar a asesinar incluso a su esposo de Betsabé. Él levanta una oración a través de todo este salmo. Y solamente voy a recalcar ahorita el versículo 17. Para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Y algo similar también decía nuestro Señor Jesús cuando Él empieza su ministerio, cuando Él empieza a hablar mensajes,
Los primeros sermones que él da es precisamente este que aparece en Mateo 5. Es uno de los primeros temas más impactantes, incluso yo creo, de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, cuando habla de lo que son dichosos o felices. Y dice en Mateo 5:3, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Lo que está diciendo aquí es una de las formas en las cuales nosotros vamos a poder experimentar ese gozo. Y una de las formas en las cuales vamos a poder experimentar gozo en nuestras vidas es precisamente reconociendo esa pobreza que tenemos espiritualmente hablando, esa necesidad que tenemos de Dios. Nosotros nosotros mismos no podemos producir ese gozo que solamente Dios nos da. Ninguna persona, ningún bien puede darnos ese gozo duradero como solamente Él nos puede dar. Por eso dice aquí, Jesús hablaba del verdadero gozo. Solamente es para aquellos que pueden reconocer que esa pobreza espiritual es una bendición. Es decir, Señor, yo reconozco que soy pobre y que pues que no puedo experimentar este gozo, que no puedo tener vida espiritual por mí misma, te necesito a ti. Y aquí está dando la idea cuando habla de pobres, de una persona como si fuera mendigo, que es otra connotación que se le da aquí. Hay dos connotaciones para la palabra pobre. La primera, estamos hablando de una persona que vive en un nivel de pobreza muy baja, pero aquí a lo que se refiere es a aquellos que son mendigos, es decir, una persona que es desprovista de todo. Literalmente es como si fuera un indigente. ¿Por qué? Porque un mendigo no tiene esperanza de sobrevivir a menos que alguien les tire su mano y lo levante. Bueno, a algo así se refiere aquí el Señor Jesús. Dichosos los mendigos que reconocen que están espiritualmente en bancarrota y menesterosos. Es decir, aquellos que reconocen que no tienen esperanza de supervivencia aparte de la intervención de Dios. Si Dios no interviene en nuestras vidas, nosotros no tenemos esperanza. Entonces, quiero leerles este párrafo que viene en el libro, me gustó mucho. Dice, nuestra cultura vive obsesionada con la idea de sentirse bien y estar bien. Esa tendencia afecta incluso nuestro concepto de la vida cristiana. Queremos un Pentecostés sin dolor, un avivamiento divertido. Queremos obtener ganancias sin sacrificio. Queremos una resurrección sin pasar por el sepulcro. Queremos una vida sin experimentar la muerte. Queremos una corona de Dios sin recorrer ese camino a la cruz. Sin embargo, en la economía de Dios, el camino hacia arriba es el camino hacia abajo. Es decir, tú y yo experimentaremos a Dios a través de un avivamiento, pero solo si encontramos primero el quebrantamiento, como lo hemos estado viendo hasta ahorita. Es decir, que nuestro corazón reconozca esa necesidad que tenemos de Dios, que reconozcamos delante de Dios que sin Él nosotros no podemos, que necesitamos depender de Él. Otra de las cosas que vemos aquí es a través de esta cita en Santiago 4, 8 al 10. Si lo puedes leer, Caro, por favor. Sí, voy pastora. Sí, hija, gracias. Santiago, ¿verdad? Está aquí en la pantalla, hija. Ah, perdón. Sí. Acérquense a Dios Ajá. y Él se acercará a ustedes, pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Santiago 4. Sí, gracias. Aquí la pregunta es, yo creo que todos queremos vivir vidas felices, queremos ser restaurados, queremos incluso a lo mejor algunos hasta mejorar una autoestima, ¿no? Cómo sentirnos mejor con nosotros mismos, sentirnos satisfechos incluso con nuestra vida. Creemos que el problema radica en el hecho de que a veces nos sentimos deprimidos, tristes, abatidos.
y que necesitamos a veces a alguien que nos haga feliz. Esa es la situación. A veces incluso hasta nos sentimos solos, ¿no? Y pensamos que ese es el problema por el cual no somos felices. O porque no tenemos todas las cosas que queremos, todas las posesiones, o porque no estamos realizados o no tenemos la vida que queremos. Y no, ese no es el problema por el cual no podemos ser felices. El problema radica aquí en lo que acaba de leer Caro. No es que necesitamos a alguien que nos haga felices. La palabra nos dice que más bien nosotros vamos a encontrar esa felicidad en el camino en el cual nos vamos a humillar delante de Dios. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios y reconocemos nuestros pecados, reconocemos la condición de nuestro corazón, es cuando entonces el Señor se acerca a nosotros. Y entonces podemos experimentar lo que acabamos de leer en Mateo 5:3, dichosos o felices los pobres en espíritu, porque eso va a producir ese gozo en nuestras vidas. Saber que no todo depende de nosotros, que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, todo eso depende de Dios en su soberanía. Por eso dice que al final esta frase, no te exaltes, humíllate primero y yo te exaltaré. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos exaltarnos a nosotros mismos y va a ser Dios el que nos va a exaltar. No necesitamos incluso ni el reconocimiento de alguien o andar buscando el reconocimiento. Dios mismo, Él nos va a dar ese reconocimiento. Entonces, vamos a ver dos conceptos de lo que es la idea falsa acerca de lo que es el quebrantamiento y también vamos a ver lo que es el verdadero quebrantamiento, porque muchas veces cuando no tenemos claro lo que es el quebrantamiento podemos caer en esas ideas falsas. Yo en algún momento caí en esto. Entonces, le voy a pedir de favor aquí a Frida si me va leyendo un punto por punto y luego yo lo voy a ir explicando. ¿Sí, Frida? Sí. Ok, ¿cuál es la primera idea falsa acerca del quebrantamiento? Es algo triste y lóbrego. Ok, bueno, la gente piensa que una persona que está quebrantada es aquella que siempre anda con un semblante triste, abatido, que nunca sonríe. Y la realidad es que cómo puede estar una persona, cómo puede ser, perdón, una persona quebrantada, si acabamos de decir que una persona quebrantada es una persona feliz y es una persona que está en paz, ¿cómo puede ser una persona a la vez que sea una persona triste o que ande siempre abatida? Entonces como que no checa. Por eso es que esa es una idea falsa. No es una persona que siempre anda con una cara triste, con una cara amargada. Entonces, ¿cuál es el otro, Free, por favor? Una una introspección malsana. Pobre de mí, falsa humildad. Ok, esa es otra. Yo caía mucho en esta. Eso es lo tengo que confesar. Yo siempre creía esa parte de que esto era parte de vivir una vida en quebrantamiento. Y la realidad es que esto no es un quebrantamiento. Cuando nosotros nos lo pasamos diciendo, pobre de mí, yo soy la persona que más sufre, todo el mundo me hace daño, y andamos ahí casi arrastrando la cobija porque somos los que más sufrimos, detrás de todo eso, ¿qué creen que hay? Orgullo. Hay un orgullo, lo que acaba de decir Vania, hay un orgullo. La realidad es, por eso dice ahí, falsa humildad. Es como si dijéramos, yo soy el gusano, ¿no? Del gusano, la bacteria del gusano, y por eso me tratan como me tratan, no. Entonces, eso tampoco es un quebrantamiento. Porque les vuelvo a repetir, eso lo que está demostrando es una falsa humildad, es decir, soy la persona que más sufre en todo el mundo. Por eso tampoco puede ser un quebrantamiento. Entonces, ni la falsa humildad ni la introspección malsana son precisamente lo que es el quebrantamiento, al contrario, son todo lo opuesto. ¿Por qué? Porque el quebrantamiento lo que va a hacer es que va a revelar que la persona se preocupa más, perdón, porque en el quebrantamiento lo que hace el Señor es precisamente quebrar nuestro orgullo. Y una persona que se preocupa más o que tiene esa falsa humildad está preocupada más por quién, por sí misma.
Entonces, por eso estamos diciendo que es todo lo opuesto al quebrantamiento. ¿Cuál es el punto que sigue, por favor? Una experiencia emocional, solo llanto. Bueno, aquí está hablando de que hay personas que piensan que han tenido un quebrantamiento porque a lo mejor se la pasan llore y llore o experimentaron así como leemos aquí una experiencia emocional, ¿no? Y solamente a lo mejor en un momento difícil, pero su vida siguió siendo la misma. Entonces, eso tampoco es un quebrantamiento, porque puede haber un quebrantamiento sin lágrimas y puede haber lágrimas sin un quebrantamiento. Y si no, yo tengo una hermana que un día estaba platicando con ella y me dijo, ¿quieres ver que puedo llorar sin que tenga ningún motivo? Y yo me le quedé viendo y de la nada se puso a llorar. Entonces, y si no, pues ya ven que hay tantas actrices, ¿no? En las telenovelas. Entonces, eso tampoco es un quebrantamiento. ¿Cuál es el que sigue, por favor? Ser herido por circunstancias trágicas. Bueno, eso tampoco necesariamente es una persona que haya sufrido, bueno, que haya experimentado un quebrantamiento para arrepentimiento en Dios. Porque a lo mejor pudimos haber experimentado muchas tragedias, a lo mejor la pérdida de algún ser querido, pérdidas económicas a lo mejor muy fuerte, pero eso no quiere decir que necesariamente yo esté arrepentida del estilo de vida que yo llevaba. Al contrario, muchas veces, a veces las personas cuando sufren pérdidas fuertes o atraviesan por situaciones trágicas, a veces hasta se llegan a resentir con Dios. Por eso es que no es sinónimo de quebrantamiento. Entonces, ahora sí, vamos a ver qué es el verdadero quebrantamiento. Este se los voy a leer yo. Dice, exige una decisión. Es decir, es un acto de la voluntad, es una manera de vivir constante y permanente de acuerdo con Dios respecto a la verdadera condición del corazón. Es el fin de mi propia voluntad, es una rendición absoluta a la voluntad de Dios. Y entonces aquí vamos a ver la cita que estábamos leyendo. Yo la leo para ya no regresarme. La vimos en Isaías 57:15, porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu. Aquí la palabra contrito es igual a quebrantamiento y da la idea de algo que ha sido triturado, así como que en pequeñas partículas o molido hasta convertirse en polvo, como una roca así pulverizada. Y entonces nosotros nos podríamos preguntar qué es lo que Dios quiere quebrantar en nuestras vidas. Primero, Dios no quiere quebrantar nuestro espíritu ni nuestra personalidad. Él quiere quebrantar nuestra voluntad obstinada. Y aquí en el libro hablaba del ejemplo de un caballo. Y dice que cuando hablaba de un caballo que tenía que a un caballo era quebrantado, lo que estaba refiriéndose no es que se le quebraron las patas o algo por el estilo, sino que su voluntad había sido quebrantada y que ahora es obediente y sumiso a los designios de su jinete. Entonces, esa es la idea que está dando Dios. Él quiere quebrantar precisamente esa voluntad, que la rindamos por completo a Él, de tal manera que nos volvamos personas sumisas y obedientes a la voluntad de Él. Por eso viene aquí el siguiente punto, es despojarse de la confianza en uno mismo y renunciar a la vida de independencia de Dios. Es ablandar también mi corazón y dar también la idea de cuando ustedes pueden ver la cera o el barro, son materiales que pueden ser manejables en las manos del artista. Entonces, esa es la idea que también está dando en cuanto a nuestro corazón. Un corazón contrito y quebrantado se deja formar en las manos de Dios y no se endurece frente a las circunstancias que Dios utiliza para hacerlo. Es decir, que entendemos que todas las circunstancias que Dios permite en nuestras vidas para quebrantarnos, las está haciendo con la finalidad precisamente de moldearnos. Entonces, viene otro subtítulo que dice techos fuera y muros abajo. Otra de las ideas que da en cuanto al quebrantamiento es que en la vida del creyente se van a presentar siempre en dos direcciones. Creo que el pastor explicaba algo el domingo y da la idea así como la cruz de Cristo. Dice que en horizontal estamos refiriéndonos hacia Dios
en cuanto a ser personas, que seamos personas honestas, transparentes y humildes ante Dios. Es decir, en esa humildad reconocer nuestro pecado delante de Él y ser transparentes, no ocultar nada delante de Él. Y en vertical, dice a la luz de este versículo que viene abajo, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Es decir, eso es lo que significa vivir en luz. Si yo estoy bien con Dios, si yo soy transparente y tengo ese quebrantamiento delante de Dios, lo que está diciéndonos aquí el autor es que como consecuencia también vamos a tener ese quebrantamiento con los demás, es decir, vamos a vivir en esa humildad y en ese quebrantamiento también delante de las demás personas. Y dice que un escritor lo comparó nuestra vida con un techo y muros. Para que nuestros corazones sean avivados, un techo debe quitarse. Es decir, debemos de tener un quebrantamiento hacia Dios. Y los muros deben caer para que haya un quebrantamiento hacia el prójimo. Y algo precisamente hablábamos hace ratito en la oración en la iglesia, la cuestión de poder tener una mejor relación o unidad dentro de la iglesia. Y dice que los mayores bendiciones de Dios solo vienen por medio del quebrantamiento. Entonces, muchas personas precisamente a veces no experimentan esas bendiciones de Dios porque no quieren tampoco experimentar el quebranto en sus vidas. Aquí en el libro habla, déjenme atrasar un poquito, en el libro habla de un hombre, de la experiencia de un hombre que tuvo en cuanto al quebranto. Dice que era un hombre que él estaba viviendo así como que una doble vida. Él dice que desde que él era muy pequeño, él conocía de Dios, pero que sin en cambio, él creció en un hogar donde así como que no tenían muchas manifestaciones de cariño o de amor para con él. Entonces, desde muy pequeño dice que él empezó a sufrir este tipo de carencias en cuanto a lo que es el amor. Y dice que como consecuencia, dice él que desde pequeño empezó a amarse, pero ese amor se lo demostraba él mismo, dice, comiendo en exceso. Y entonces empezó a tener ciertos hábitos en exceso. Y cayó también en hábitos inmorales, empezó a gastar mucho dinero, empezó incluso a mirar pornografía, aunque él dice que ya desde la secundaria había recibido de Cristo. Él dice que todavía hasta su vida adulta, él siguió teniendo muchas adicciones a causa de que él mismo se permitía muchos excesos. Entonces, dice otra de las cosas, que cada una forma de ese amor propio que él se manifestaba era un intento, pero de enmascarar todo lo que él estaba sufriendo. Y dice que así pasó toda su vida y que hasta que tuvo los 38 años, dice que cuando él estaba precisamente en esta reunión de la que hablábamos al principio en la sesión de introducción, donde dice, no sé si recuerdan que dice que empezaron a pasar muchas personas a reconocer su pecado, él fue una de esas personas que dice que él empezó a darse cuenta que su corazón se sentía vacío, empezó a darse cuenta de que nada lo había llenado durante toda su vida. Él tenía muchos gustos, le gustaba pescar, le gustaba la música, el jazz, el ajedrez, la computadora, todo, pero sí que nada había llenado su vida. Y dice que entonces que él dijo, quiero experimentar un cambio, quiero que esto cambie. Y entonces él empezó a orar y decía que quería experimentar un verdadero quebrantamiento, un verdadero arrepentimiento. Y que lo que él quería era que Dios obrara en él un nuevo corazón, un corazón que lo amara, que lo amara más que lo que él amaba su propia vida. Y entonces dice que empezó a ver cómo Dios, durante esos días de conferencias, esos días que él estuvo escuchando la palabra de Dios, cómo Dios empezó a obrar en su vida, cómo él empezó a obrar en su vida de tal manera que él fue precisamente una de las personas que pasó en esos días a reconocer todos sus pecados delante de Dios y delante de todos sus hermanos. Entonces dice que después de esto, después de un año más o menos, lo volvieron a ver, después de estas conferencias,
Y eso es a lo que vamos. Un verdadero quebrantamiento no va a consistir solamente en un momento, o a lo mejor sí, durante nuestra vida, nuestro caminar con el Señor, vamos a experimentar diferentes, a lo mejor, quebrantos en nuestra vida que nos van a llevar a ir creciendo. Pero hay gente que dice, bueno, yo experimenté este quebranto, Dios cambió mi corazón, pero a la semana o es más al siguiente día, su vida vuelve a ser igual o peor que antes. Y en el caso de este hombre que se llamaba Jordan, dice que después de un año que lo volvieron a ver, dice que él ya leía, se había propuesto leer toda la Biblia y ya lo había leído, ya una relación ahora sí renovada con Dios, y aunque ciertamente pues, había tenido otros tropiezos a causa de esta humanidad, dice que él luego tenía esa necesidad de ir y de pedirle perdón a Dios después de cada tropiezo, después de cada caída, cosa que él no hacía antes. Él iba y buscaba y confesaba esos pecados. Entonces, aquí hasta abajo viene una frase que dice, las mayores bendiciones de Dios solo vienen por medio del quebrantamiento. Entonces, hay una serie aquí de preguntas, y las voy a ir leyendo, y después las vamos a contestar después de la grabación, ahorita en la grabación, ¿no? Dice, ponlo en práctica. ¿Hasta aquí tienes una mejor idea de lo que es el quebrantamiento? ¿Qué pensabas antes? Esta sí la podemos contestar. ¿Qué pensabas antes en cuanto a esta pregunta, Vania? Pues que tu quebrantamiento era como una persona que, bueno, no que se la pasaba llorando, pero que sí era alguien como que no estaba feliz con su vida y que hasta que llegaba Dios era como que empezaba a ser feliz o a sentirse gozoso. Ok, ¿y por qué crees que algunos le temen al quebrantamiento? Yo creo que porque se trata de rendir cosas que nos gustan a nosotros y porque muchas veces creemos que si nos quebrantamos, Dios como que va a dejar de, no nos va a permitir que sigamos haciendo cosas que a lo mejor a nosotros nos gustan, o creemos que Dios va a querer controlarnos, por así decirlo, todo el tiempo. Y bueno, es que también va junto esta pregunta. ¿Qué deberías, por ejemplo, tú animar o cómo animar a los creyentes a seguir el camino de quebrantamiento? De acuerdo a lo que hemos estado viendo. Podría ser como que el hecho de empezar a reconocer que tenemos, que nosotros somos seres humanos y que si nos arrepentimos a través de la sangre de Cristo, Dios perdona, y que muchas veces eso, pedir perdón, va a implicar que seamos quebrantados, pero que no es algo malo que Dios lo utilice para humillarnos, sino para el contrario, para que podamos tener una comunión mucho más profunda con Él. Ok, bueno. Frida, ¿qué crees que sea más difícil? ¿El techo debe quitarse y los muros deben caer? ¿Y por qué? ¿Qué crees que sea más difícil de acuerdo a lo que vimos? O sea, ¿cómo? Te lo ¿Quitar regalo. el techo Aquí. ¿Te acuerdas que vimos? ¿Te acuerdas que vimos que hablábamos que cuando estábamos hablando así como que de quitar el techo, estabas hablando de poder tener una vida quebrantada hacia Dios, es decir, una vida honesta, transparente y humilde? O cuando hablabas de que los muros se deberían caer, estabas hablando de un quebrantamiento hacia tu prójimo, es decir, ser humilde ante los demás. ¿Qué se te hace más difícil? Pues como que las dos, ¿no? Uh-huh. Porque luego hay gente que pues te cae bien mal, entonces no, pues no quiere ser amable. Ajá, sí. Y, sí, sí, y sí, pues sí. con Dios también es muy difícil porque tienes que entregar muchas cosas que muchas veces no quieres soltar. Así es. Y bueno, a ver, Frida, ya que estás aquí, ¿todavía hay áreas de tu vida que están gobernadas por tu voluntad? Yo creo que sí. ¿Y crees que esto afecta a tus relaciones con los demás? Pues sí, a veces, a lo mejor y sí. Bueno, te voy a dar una idea para que nos conteste. Bueno, obviamente no me conteste nada muy personal porque estamos grabando.
pero digo, por ejemplo, yo, una de las áreas con las que yo batallo mucho es, por ejemplo, con el orgullo. Entonces, cuando a lo mejor me siento humillada o no me siento tomada en cuenta, o a lo mejor cuando me siento decepcionada o herida en mi orgullo precisamente, claro que que afecta en mis relaciones con los demás, porque como decía Free, como que ya no los quieres tratar tan amablemente. Entonces sí, claro que sí afectan en nuestras relaciones con los demás. Bueno, voy a leer los dos proyectos. Es un proyecto. Acuérdense que van atrasados con los proyectos, o quien ya los terminó, al final me dicen. O si ya los tienen y si me lo quieren mandar por privado, está bien. Acuérdense que fue su oración, y el poder animar a alguien. ¿Sí se acuerdan? Bueno, ese silencio rotundo es que no se acuerdan, pero bueno, ya les recordé. Entonces, ¿cuál es el proyecto ahorita? Piénsenlo bien, si lo piensan hacer, sobre todo con quién se van a acercar. Dice, busca un amigo o pariente cercano y haz uno de estos ejercicios o los dos. El primero, confiesa un área específica de necesidad espiritual o pecado, o un área en la que fallas continuamente en tu vida y pide a esa persona que ore por ti. Pide gracia para la retroalimentación. Dos, pide a tu amigo o a un pariente muy cercano o a alguien que ustedes consideren con madurez espiritual o algún hermano de la iglesia, que te muestre un área específica de tu vida que le parezca problemática, tal vez un punto ciego, que quizás puedes no haber observado en ti. Y aquí el punto o la nota es, no ofenderte por los comentarios. En algún momento este ejercicio lo hicimos mi esposo y yo hace mucho tiempo, y si es un poquito incómodo, se los aviso. A veces en el momento sí quieres reaccionar y ofenderte, pero si lo vamos a hacer en esa madurez de querer cambiar y que Dios siga trabajando con nuestras vidas, entonces por eso dice aquí, vamos a pedirle esa gracia de parte de Dios, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cuál es el versículo para reflexionar? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Y bueno, antes de terminar, ya estamos en los últimos minutos, permítame tantito, déjenme, les quiero poner una canción. Permítame tantito, se las pongo. Ok. Así como están, cierren sus ojos para orar. Si la quieren ver después con calma, aquí al principio la hermana cita todo el Salmo 51. Entonces cierren sus ojos y ahorita oramos, ¿sí?
Sí, Señor, en esta hora, Dios, te damos muchas gracias, Señor, porque ciertamente necesitamos, Señor, que tú obres, Señor, en nuestras vidas. Ponemos en tus manos, Señor, nuestros corazones, Señor. Necesitamos ser quebrantados, Dios, y aunque a veces no nos gusta, Señor, queremos confiar en que tú harás lo mejor